Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. El día de hoy abordaremos el tema Principios de Igualdad. Soy Adriana Hurtado, soy su docente tutora en el módulo de Ciudadanía y Buen Vivir. Como indicaciones generales, por favor, les invito a silenciar su micrófono y cualquier duda e inquietud lo realizamos a través del foro. Nuestra agenda principal es la igualdad de los instrumentos jurídicos internacionales, la igualdad como principio, el principio de igualdad expresado en sufragio universal, principio de igualdad en otros ámbitos y la función de transparencia y control social. Como objetivos generales tenemos analizar el origen y establecimiento del término igualdad, caracterizar al principio de igualdad como el derecho fundamental que garantiza un trato igual y discriminatorio de las personas. Reconocer el principio de igualdad expresado en el sufragio universal como un derecho constitucional. Identificar los principios de igualdad en todos los ámbitos. Y por último, identificar el sistema de control, función de transparencia y el control social. Vamos a ver acerca de la igualdad en los instrumentos jurídicos internacionales, que nos dice que la igualdad viene del latín equalitas, que significa equilibrar. La Real Academia Española nos dice que la igualdad reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y las obligaciones. Jurídicamente, la Declaratoria de Igualdad de los Derechos Humanos ante la ley puede rastrearse hasta la Convención de los Delegados de Virginia y nace la Declaratoria de Derechos de Virginia en 1776, que nos dice: todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes que no pueden ser privados o postergados. Estos derechos se refieren al gozo de la vida, la libertad, adquirir y poseer propiedades, la felicidad y la seguridad. Luego de un tiempo, Francia, basada en la Declaratoria de los Derechos de Virginia, crea la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano. Esto fue creado en 1789, que nos dice que los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por tanto, las distinciones civiles solo podrán fundamentarse en la utilidad pública. Al culminar la Segunda Guerra Mundial y ver el horror que causó esto en el Holocausto, la ONU realiza la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Y en esta encontramos dos referencias, ¿no? En el artículo 10 nos dice: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y las obligaciones. En el artículo 21 menciona: toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. Para darle a un carácter vinculante, la Agencia de las Naciones Unidas celebró el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. A continuación, podemos ver una imagen de los estados que tienen pactados. Esta imagen está a julio del 2019, en la que nos dice: los verdes son los estados parte que ya forman parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El verde claro nos dice que ha firmado pero no ha ratificado. El naranja nos dice que ha ratificado pero que ha manifestado su deseo de salir, de abandonar el pacto.
El gris nos dice que no ha firmado el pacto. Entonces podemos ver que la mayoría son partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en el artículo 3 de este pacto nos dice que los estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados. En el artículo 14 se refiere a los privados de la libertad, que nos dice que toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a garantías mínimas. Estas garantías son a ser informado sin demora de la acusación y en un lenguaje entendible. Que el tiempo tiene que estar medido y siempre tiene que estar el presente para la defensa. A ser juzgado sin dilaciones indebidas, hallarse presente en el proceso y defenderse personalmente o ser asistido por un defensor, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y también mostrar las pruebas de descargo. Asistencia gratuita de un intérprete y por último tenemos a no ser obligado a declararse contra sí mismos. También en este pacto internacional habla sobre el matrimonio y nos dice que tiene que asegurar la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos esposos. Y en caso de que haya disolución del matrimonio, tienen que asegurar el bienestar de los hijos. El artículo 25 nos habla acerca de la política. Dice que todos los ciudadanos gozarán del derecho y la oportunidad a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. En el artículo 7 habla de las condiciones equitativas y satisfactorias, que nos dice que el salario debe ser equitativo y todos deben ser promovidos considerando el tiempo de servicio y las capacidades. El artículo 13 se refiere a la enseñanza superior. Nos dice que se debe hacer igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La igualdad como principio. En la Constitución, en el artículo 11, nos dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y de las oportunidades, que no deben ser discriminadas, ya sea estas por la edad, sexo, idioma, lugar de nacimiento, la identidad cultural, el pasado judicial, la condición socioeconómica, el estado de la salud. Aquí podemos hacer referencia a lo que estamos viviendo, que es el COVID-19, que no por eso debe ser discriminadas las personas que tengan esta enfermedad. La diferencia física y la religión. La Corte Constitucional se ha pronunciado en relación a que el principio de la igualdad y no discriminación no exige que se otorgue un tratamiento idéntico en cualquier circunstancia, pese a que las diferencias particulares de un caso las que hacen necesarias la aplicación de un trato diferenciado. En consecuencia, esto sostiene a que un trato distinto está justificado si su finalidad es potenciar la mejor forma por la vigencia de los derechos humanos de lo afectado. Es decir, tenemos un violador. Este no va a ser tratado de la misma manera. En sí, entonces, los derechos de él van a ser distintos a los que él violó los derechos. Ahora vamos a ver el principio de la igualdad expresado en el sufragio universal. Ecuador en 1929 fue el primer país en América Latina en otorgar el derecho al sufragio a la mujer. En su artículo 13 nos dice que el ciudadano ecuatoriano, hombre o mujer mayor de 21 años que sepa leer y escribir. Y para completar este artículo también dice que para ser elector se requiere ser ciudadano
en ejercicio y no estar comprendido en las incapacidades establecidas de la ley. Ya. Para esto se ha creado la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador en el 2009. En el artículo 11 establece la obligatoriedad del voto y consagra este derecho a las personas privadas de libertad, siempre que éstas no tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada. En este mismo artículo exime la obligatoriedad del mismo a las personas entre los 16 y 18 años. Estas personas solamente votan en el caso de que ellos quieran. También les integra el personal activo de las Fuerzas Armadas y la policía. Ellos no tienen obligatoriedad de votar, sufragar, pero si ellos desean, sí lo pueden realizar. Otro caso muy importante tenemos que es las personas con discapacidad, sí pueden dar su voto, y también los extranjeros que hayan residido por el país por más de 5 años y estos estén registrados en el registro civil y electoral. En consecuencia, nos dice que el voto es una igualdad y por ende vamos a recordar que en Ecuador el voto femenino fue el primero de los países latinoamericanos. Existe el voto para las personas privadas de la libertad, siempre y cuando estos no tengan una condena ejecutoriada. El voto a los migrantes con más de 5 años. El voto asistido se refiere al voto de las personas con discapacidad. La fuerza pública no está en la obligatoriedad de votar, pero si ellos lo ameritan o lo desean, ellos sí lo pueden hacer. Los adolescentes entre 16 y 18 años, de la misma manera que la fuerza pública y los extranjeros. Ahora vamos a ver el principio de la igualdad en otros ámbitos. Como principal tenemos en la educación. Como ya lo habíamos visto en el anterior módulo, nos dice que en la Constitución del Ecuador del 2008, en el artículo 26, habla sobre la educación, es un derecho de las personas a lo largo de toda la vida. Esto es la garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. En la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 4, nos habla acerca del derecho de la educación superior, que consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades. En su artículo 5 nos dice que a una educación superior de calidad y pertinente que permite iniciar una carrera académica y profesional en iguales oportunidades. También tenemos la igualdad a la selección de docentes. Esto nos habla en el artículo 91, que nos dice, tomarán medida para que puedan participar en el concurso de merecimiento y oposición, tanto mujeres como otros sectores que han sido históricamente excluidos. Podemos decir que no han participado en concurso de merecimiento los sectores rurales, pero hoy en día sí pueden participar ya que están haciendo el principio de la igualdad. La Constitución de la República en el Ecuador del 2008, en el artículo 19, nos menciona que hay la relación en los contenidos de la programación de los medios de comunicación. Establece una prohibición expresa en relación a cualquier tipo de intolerancia política o religiosa. Entonces, todos tenemos derecho a la igualdad. Para las personas con discapacidad, también el Estado se compromete a adoptar medidas para asegurar la inclusión social que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. En el Código de Trabajo nos habla acerca de la igualdad de la remuneración. Dice, al igual trabajo, igual remuneración. ¿Qué nos quiere decir? Que no tiene que existir discriminación en relación a
su nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, la religión, la afiliación política, la posición económica, la orientación social, la orientación sexual, su estado de salud o la discapacidad. Podemos ver que hoy en día el Estado promueve a que los empleadores contraten personas con discapacidad y aquellos que contratan personas con discapacidad les otorgan beneficios. Entonces, el Estado está tratando de que no se discrimine a las personas por su discapacidad. La remuneración podrá variar de acuerdo a la especialización, a la práctica. En la ejecución del trabajo se tendrá en cuenta para los efectos de la remuneración. Esta puede incrementar de acuerdo a la especialización y a la práctica de su trabajo. Ahora vamos a hablar acerca del sistema del control, función de transparencia y control social. Cuando los políticos llegan al poder, realmente pierden su norte de los intereses que deben defender en atención al mandatario, que les ha sido conferido por el pueblo, dando de esta forma prioridades a sus intereses personales. Esto se debe a la tentación que funcionarios les determinan. Estos les pueden dar dinero ilícito a cambio de apoyar, puede ser a cambio de apoyar diferentes partidos políticos o también ejecutar actos ilícitos, traicionando así la confianza de quienes votaron por ellos y el pueblo. Esto no solamente es una consecuencia, también es una grave consecuencia que nos va a generar crisis económicas en el país, crisis de índole social y político, y esto también al final se puede manifestar a través que el pueblo se sienta, se puede decir, se sienta traicionado, y lo generan a través de huelgas, de protestas. También se ha visto en el país que generan la salida de los presidentes del país. Entonces vamos a ver cómo está comprendido en nuestro país la función de transparencia y control social. Está constituido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Todos ellos son encargados de promover e impulsar el control de las entidades y las organizaciones del sector público y privado, a las personas naturales o jurídicas, que éstas desarrollen un servicio o presten un servicio a la comunidad. Ellas tienen que velar, todos ellos tienen que velar para que garanticen la responsabilidad, la transparencia y la equidad en sus funciones. Por último, en el 2013 se creó la Ley Orgánica de la Función, Transparencia y del Control Social, y nos dice que está regida por los principios de independencia, transparencia, control social, rendición de cuentas, equidad, responsabilidad y por el principio de coordinación y cooperación institucional. Recuerden que debemos utilizar los foros en nuestros diarios vivir para cualquier comunicado oficial. Recuerden revisar constantemente la cartelera en línea, la cafetería social para las áreas sociales, y cualquier duda e inquietud lo realizamos a través del foro. El día lunes tomaremos el examen. Por favor, prepárense para que les vaya muy bien. Muchas gracias.